Decíamos que hoy vamos entonces a continuar con las enseñanzas adventistas más fundamentales y por las que ellos son más conocidos. Raymond. Entonces, quiero que vayamos, si lo buscan en su bosquejo, en su manual, donde dice 3, la ley. La ley. ¿Qué enseñan los adventistas sobre la ley? Realmente esto es algo muy fundamental para los adventistas, la ley. Cuando ellos se refieren a la ley, cuando hablamos de la ley nos referimos a los mandamientos de Dios, pero específicamente cuanto a los mandamientos de Dios en el Antiguo Testamento, lo que llamaríamos la ley de Moisés, especialmente los 10 mandamientos. ¿Qué dice la iglesia adventista sobre la ley? Y al pensar en la ley, entonces tenemos que pensar en lo que es la salvación, sobre lo que es la salvación. Recuérdense que la iglesia adventista tiene un libro de doctrina que se conocen como los 28 fundamentos. Entonces, la próxima. Sigue. No, para atrás. Ok, la importancia de la ley. Entonces, su creencia fundamental número 19, yo la copié ahí, dice: los grandes principios de la ley de Dios están incorporados en los 10 mandamientos y ejemplificados en la vida de Cristo. Expresan el amor de Dios, la voluntad y los propósitos relativos a la conducta humana y las relaciones, y son vinculantes para todas las personas en todas las épocas. Hasta ahí, todo bien. Continuamos. Fíjense lo que dice. Estos preceptos son la base de la alianza de Dios con su pueblo y la norma del juicio de Dios a través de la agencia del Espíritu Santo que señala el pecado, despierta el sentido de la necesidad en un Salvador. Dice, la salvación es por gracia y no por obra, pero su fruto es la obediencia a los mandamientos. Y ahí continúa. Yo he subrayado estas dos oraciones. En la segunda que subrayé, miren lo que ellos dicen. La salvación es por gracia. Algo está pasando con... ¿Ok? La salvación es por gracia y no por obras, pero su fruto es la obediencia de los mandamientos. ¿Cómo suena eso? Les repito, tienen que pensar conmigo. La salvación, perdón hermano, ¿me pueden cambiar el micrófono? Porque no funciona. Simplemente. Gracias, hermano. ¿Me escuchan? Aquí. Él lo va a abrir ahora. Entonces, repito. La salvación es por gracia y no por obras, pero su fruto es la obediencia a los mandamientos. ¿Cómo suena eso? ¿Quién dice que eso está mal? ¿Quién dice que está mal? ¿Quién dice que está bien? Señores, eso está perfecto. La salvación es por gracia, no por obras, pero su fruto es la obediencia a los mandamientos. Eso es verdad. Es su fruto. ¿Qué nos dice aquí, hermano? Aquí. ¿Qué nos dice Efesios 2, 8 y 9, verdad? Que la salvación es por gracia y que no por obra para que nadie se gloríe. ¿Y qué dice el próximo versículo? Ay. Dice que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras que Dios ha preparado de antemano. O sea que ciertamente el fruto de la salvación es, ¿verdad?, cumplir los mandamientos. Entonces todo está bien. Pero fíjense la otra frase que en la misma párrafo también ellos dicen. Dice, estos preceptos, o sea, hablando de la ley de Dios, son la base
de la alianza de Dios con su pueblo y la norma del juicio de Dios. ¿Cómo suena eso? Dice que esos preceptos, o sea, los mandamientos, son la base de la alianza de Dios con su pueblo y la norma del juicio de Dios. O sea, que la base por la que Dios tiene una relación con nosotros es los mandamientos. Que cuando Dios nos juzgue, cuando Dios decida el destino eterno de nuestras almas, va a ser en base a esos mandamientos. ¿Cómo suena eso? Mal y contradictorio con lo que ellos dicen después. Porque después ellos dicen que es por gracia solamente, pero ahora ellos antes dicen que la base de nuestra relación con Dios es los mandamientos. Que nosotros vamos a ser juzgados al final de cuentas por los mandamientos. Entonces hay en este párrafo solamente una contradicción. Y si ustedes conocen a alguien adventista o han tenido una relación, tradicionalmente la iglesia adventista hace el énfasis en la primera frase. El énfasis de la iglesia adventista del séptimo día es que para tú ser salvo, tú tienes que guardar los mandamientos. Tú tienes que guardar los mandamientos. La próxima, por favor. Vamos a ver algunas citas de Elena G. de White, de lo que ella dijo sobre la ley. Dice algunas frases: los términos de la salvación para cada hijo e hija de Adán, o sea, cada ser humano, se describen aquí, o sea, en la ley. Se dijo claramente que la condición de obtener la vida eterna es la obediencia a los mandamientos de Dios. No solamente eso, dice, el obedecer los mandamientos de Dios es la única manera de obtener su favor. Él, o sea, el hombre, debe ser reconciliado con Dios por medio de Cristo. Eso es lo que dice Corintios, que nosotros somos reconciliados con Dios, con Cristo. Por medio de Cristo, ¿verdad? Cristo se entregó a sí mismo para que nosotros, siendo enemigos de Dios, llegamos a tener paz con Dios. Dice Romanos, ¿verdad? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Pero ¿qué dice Elena G. de White? El hombre debe ser reconciliado con Dios por medio de la obediencia de su ley. Entonces la iglesia adventista enseña una salvación que es por obras, que es por yo guardar la ley. De nuevo, le dije antes, hay personas que no enseñan eso, pero tradicionalmente el énfasis de la iglesia adventista es guarda la ley para ser reconciliado con Dios. La discusión, la Biblia sí enseña la importancia de la ley. La Biblia sí enseña, ¿verdad?, que nosotros, después que hemos sido salvos, como agradecimiento a Dios, para honrar a nuestro Dios, para actuar conforme a lo que Él en su sabiduría dice que es mejor para nosotros, nosotros guardamos la ley, guardamos sus mandamientos. No solamente los 10 mandamientos, sino todos los mandamientos en las Escrituras que se apliquen a nosotros como iglesia del Señor. Debe haber en el cristiano un énfasis en la obediencia. La Biblia habla que nosotros los cristianos fuimos llamados a santidad, a santificación. O sea, no es despreciar la ley, nunca despreciar la ley del Señor. Ciertamente Jesucristo dijo, los adventistas son enfáticos en eso, el cielo y la tierra pasarán, ¿verdad?, ni una jota ni una tilde de la ley pasará. Nosotros aceptamos la ley como palabra de Dios, como consejo de Dios para nuestra vida, pero nunca como una base para nuestra salvación. La verdad es que todos nosotros, todo ser humano, ya hemos violado la ley. Si Dios nos va a juzgar por la ley, ya todos nosotros estamos condenados. Entonces el favor de Dios para nosotros, que el que Dios nos mira y nos mira como su hijo y no nos mira como enemigos, no es en base a que nosotros hemos cumplido la ley, sino a que Cristo, nuestro Señor, nuestro representante, ha cumplido la ley. ¿Hermana? Ajá, dígame. Ajá. Exactamente. La diferencia es tenemos que distinguir entre lo que es un fruto de algo
y lo que es la razón para eso. O sea, el fruto de la salvación, después que somos cristianos, como agradecimiento a Dios, como amor a nuestro Dios, como obediencia a Él, es nosotros cumplir la ley. Pero esa no es la razón por la que somos salvos. No es la razón. Vamos a leer entonces ese pasaje que hacíamos referencia ahorita. Yo dejé mi Biblia en la oficina. Vamos a leer Efesios 2, 8 al 10. ¿Quién me lee Efesios 2, 8 al 10, por favor? Hermano, sí. Vamos a tener Efesios 2, 8 al 10. Uh-huh. Uh-huh. Ocho y 9 nos da la base de nuestra salvación, la razón por la que somos salvos. Ciertamente, ¿cuál es la razón por la que somos salvos? La gracia del Señor. ¿Cómo accedemos, cómo recibimos esa salvación, esa gracia de Dios? Por medio de la fe. Por medio de la fe. La fe es la mano que me conecta a Dios. La fe, yo con la fe, por la fe, yo no soy salvo por la fe, sino yo soy salvo a través de la fe. La fe es la que me conecta a Dios y yo recibo la gracia de Dios. Ahora, inmediatamente yo soy salvo, entonces, ¿qué pasa? Él dice que el Señor hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, o buenas obras, las cuales Dios ha preparado antemano. ¿Tiene sentido eso, hermano? Ok, vamos a escuchar. Ah. Uh-huh. Ok. Uh-huh. Exactamente, entonces puede haber confusión, gracias hermana. Entonces, ese es el objetivo. Vamos aquí, ese es el objetivo. Gracias hermana por hacer la pregunta y por traer eso. O sea, puede haber confusión y por eso debemos estar claros en lo que es el Evangelio. Somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Después que tú estás en Cristo Jesús, el objetivo de Dios para tu vida es que andes en buenas obras que Dios ha preparado para nosotros. Eso incluye los mandamientos, eso incluye la gran comisión, eso incluye la misericordia. Somos creados en Cristo Jesús para eso. Si yo como cristiano, como supuestamente cristiano, me dedico a las malas obras, yo estoy dando evidencia. Gracias, hermano. Oye, me faltó la... Si yo como cristiano, entonces me dedico a las malas obras, entonces quiere decir que yo no he aceptado al Señor. Vamos a ver un último pasaje, que es Primera de Juan. Ajá. Hermana, sí, corto y bueno. Uh-huh. Uh-huh. Así es, gracias hermana. Vamos a leer un pasaje en Primera de Juan, aquí hermano, Primera de Juan, capítulo 4. Juan está hablando, ¿verdad?, de que viene el anticristo, pero ya han venido anticristos, ya ha habido personas, ¿verdad?, que en su vida son anticristos, se rebelan contra Cristo. Y Juan dice algo muy importante sobre ellos. Dice... Primera de Juan, Primera de Juan, capítulo 4, ¿verdad? Los versículos 2 dicen: esto conoce el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo, ¿verdad? Y más adelante, Juan está hablando del anticristo, ¿verdad?
Y más adelante, ¿qué nos habla? Nos dice, 5:3. Dice el versículo 5:3, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Pero más adelante habla del anticristo. El 20. Yo lo encuentro, hermano, no se preocupe. Confianza, alguno. Este es mentiroso. Ok. Dice el capítulo. Ay. Por eso hay que apuntarlo. Por eso hay que memorizar los versículos de memoria, ¿verdad? Ok, gracias, Kimberly. Por eso hay que tener hermanos que ayuden a uno. Ustedes se dan cuenta de la importancia de la hermandad en Cristo. Dice, Primera de Juan 2:18, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Versículo 19, es al que quiero hacer referencia. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ese pasaje habla, ellos salieron, ellos se fueron, porque ellos realmente no son de nosotros. Y en su vida se manifestó el hecho de que realmente ellos no son nuestros. Entonces, cuando yo me dedico al mal, entonces yo estoy mostrando que yo no soy de Cristo. No es que perdí mi salvación, no es que porque ahora hice lo malo ya Dios no me quiere, es que yo nunca fui del Señor. Entonces, ese es el gran problema, o uno de los grandes problemas de la enseñanza de la iglesia adventista, que tiende a lo que llamamos el legalismo, tiende a enseñar salvación por medio de obras, que yo cumplo mi ley y esa es la base de mi relación con Dios. Hermanos, en ningún momento la base de nuestra relación con Dios es nuestras buenas obras. Ni cuando usted está en mala condición espiritual, ni cuando usted está en buena condición espiritual. Dios siempre nos mira a través de Jesucristo. Amén. Seguimos adelante. Va a haber más tiempo para opinar. Ok, la próxima. Hablando entonces de la ley, tenemos que hablar del sábado, porque ellos enfatizan la ley, toda la ley, pero específicamente enfatizan el sábado. ¿Qué dicen ellos en su creencia fundamental número 20? Ok, lo tenemos ahí. El sábado se debe observar en el séptimo día de la semana, en concreto, de viernes a sábado, la puesta del sol hasta la puesta del sol. Ellos aún observan la forma en cómo se contaban los días en Israel, que era, ¿verdad?, desde la puesta del sol, de puesta del sol a puesta del sol, no hasta las 12 de la noche. O sea, hasta ese punto ellos son estrictos. Ellos hablan de que el sábado es el sello que identifica a los salvos. Lo que identifica a los salvos es el sábado. Ellos enfatizan toda la ley, pero el sábado es ese sello. Más aún, ellos enseñan que el sábado es o será la marca de la bestia. O sea, algunos dicen que es, otros dicen que será. Ellos dicen, mira, cuando Constantino en el siglo IV fue de ahí en adelante que la iglesia comenzó a adorar el domingo. Y esa es la marca de la bestia. Otros dicen, no, mira, cuando venga la gran tribulación, le decía ahorita que ellos hacen mucho énfasis en escatología, en la final de los últimos tiempos. Cuando venga la gran tribulación, lo que va a determinar la marca de la bestia va a ser quién guarda el sábado o quién guarda el domingo. Ellos enfatizan, y hay yo desde pequeño estoy oyendo, que hay una conspiración mundial para establecer el día domingo como día obligatorio. Que el que no repose el día domingo en vez del sábado, esa va a ser la salvación. O sea, ese es el 666.
siempre hay, no todos, pero siempre en su literatura, incluso muchos tratados, ellos hablan de eso, de esa conspiración mundial que viene de los católicos y los protestantes con el gobierno, los gobiernos humanos, ¿verdad? Para establecer el domingo como el día de reposo para todo el mundo. El domingo, o sea, el guardar el domingo, eso va a ser el día de reposo, la señal de la bestia. ¿Se entiende eso? Entonces, hay un gran énfasis para eso. Hay algunos de ellos que lo cogen un poquito más suave y simplemente si tú le dices que tú eres evangélico, ellos te dicen, eso está muy bien, tú estás en un buen camino, pero te falta guardar el sábado, te falta guardar, honrar el sábado. Ustedes saben lo que dijo alguien. Alguien dijo en una ocasión que lo corto y bueno es 2 veces bueno. Lo corto y bueno es 2 veces bueno. Entonces, corto y bueno, mi hermana. Eso, fíjense lo que dice, eso es diabólico. Exacto. Sí, incluso hubo un presidente pasado de la iglesia adventista que decía, yo creo en el espíritu de la profecía. Yo creo que Dios inspiró a Pablo y que Dios inspiró en Elena G. de White. La razón por la que creo en uno es la misma razón por la que creo en el otro. Otra pregunta, corto y bueno. Vamos a escuchar. Ellos, vamos a hablar del sello, pero para ellos, cuando hablemos del juicio, pero ellos no creen, ellos no enfatizan eso, que el creyente es sellado por el Espíritu Santo. El sello de ellos es guardar los mandamientos y específicamente guardar el sábado. Entonces, corto y bueno, último. Sí, ellos tienen una doctrina bien enfática sobre el bautismo. Para ellos también, no lo estoy haciendo referencia aquí porque no es tan común o no es tan conocida, pero la verdad es que ellos enseñan que el bautismo de agua es necesario para la salvación. O sea, el bautismo y como le dice, y hay que, cuando se bautizan tienen que leer una confesión de fe específica y así sucesivamente. Ahora bien, ¿qué nos dice la Biblia sobre el sábado? ¿Qué nos dice la Biblia sobre el sábado? De nuevo, no tenemos tiempo para cubrir todo lo que nos enseña la Escritura. La verdad es que la doctrina sobre el sábado es una doctrina muy discutida aún entre evangélicos. Siempre lo ha sido, incluso desde la Reforma. Algunos decían que había que guardarlo el sábado. Recuérdense que yo les decía que hay los bautistas del séptimo día. Algunos decían que había que hacerlo el domingo, pero que no se podía hacer más nada. Por ejemplo, en Inglaterra, si ustedes conocen la historia, por ejemplo, los puritanos enseñaban mucho eso. Incluso los puritanos en Inglaterra se hicieron odiados y ridiculizados porque ellos enfatizaban que no se podía participar de ningún juego en el día del sábado. Entonces, la verdad es que hay diferencias de opiniones aún entre evangélicos, porque la verdad es que la enseñanza del sábado en las escrituras está relacionada con otras enseñanzas. Está relacionada con cómo se aplican los mandamientos del Antiguo Testamento para el creyente. Eso es un debate entre teólogos bien avanzado. O sea, cómo yo puedo aplicar la ley a la iglesia hoy día. Tiene que ver sobre la relación de Israel y la iglesia. Esos son temas teológicos bien profundos. Y entonces, evidentemente, hay diferencias de opinión. Pero lo que estamos aquí, ya le doy, se la doy ahora. Lo que estamos aquí enfatizando no es si se puede guardar el sábado o si no se puede guardar el sábado. Lo que estamos enfatizando, discutiendo aquí es
la importancia, la preeminencia que ellos le dan al sábado como un sello del Señor, como prácticamente un requisito para la salvación. Eso es lo que estamos diciendo. Si usted examina la Biblia, usted entiende que es mejor hacerlo el séptimo día. Nosotros no creemos eso, pero eso no es un error fundamental de la fe. Eso no es una herejía. Lo que sí es una herejía es hacer del sábado un requisito para la fe. Hermana, corto y bueno. Uh-huh. 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 Exacto. Bueno, en el caso de Jesús específicamente, el tema era si él podía hacer algo. Entonces ellos dicen, sí, Jesús enseñó que se puede hacer buenas obras, pero no se puede hacer más nada. Pero lo importante es que Jesús, si usted lo hace referencia, Jesús dice, y vamos a hablar de eso, Jesús dice, el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Vamos a discutir un poquito más de eso. Paulino, corto, extremadamente corto. Se puede hasta sentar, incluso va a ser tan corto que hasta se puede sentar, dígame. Sí. Dígame. Vamos a escuchar, mis hermanos, vamos a escuchar. Si cumple el sábado es base de la ley. Entonces nosotros somos usados por gracia. Ellos no entendieron todavía porque nosotros usamos por gracia. Yo tengo la señora que nosotros somos por gracia, pero todo lo que no he hecho, entonces aquí estamos perdón, exacto. Exacto. No, eso es cierto. Eso es cierto. Eso es cierto. Gracias, mi hermano Paulino. Gracias, mi hermano Paulino. Entonces, seguimos adelante. Hermana Nidia, en la próxima. Debemos, ¿verdad? Vamos a opinar en diferentes temas, señores. Hay diferentes temas para opinar. ¿Qué nos dice algunos puntos sobre lo que nos enseña la Biblia del sábado? Algunos puntos rapiditos. No estoy tratando el tema en toda su complejidad. Ya le dije que el tema del sábado es un tema complejo, es un tema que tiene que se relaciona con otros temas en la Biblia. Primero, la Biblia enseña que el principio del sábado, el mandamiento del sábado es reposo y adoración a Dios. Dios dice, guardarás el sábado, el reposo para Jehová tu Dios. Entonces Dios enfatiza que tú vas a trabajar 6 días o por lo máximo 6 días, pero que el séptimo tú vas a hacer 2 cosas, reposar de tu trabajo. O sea, el sábado es para el hombre, dice Jesús, no el hombre para el sábado, es de reposo. Y 2, ese reposo tú lo vas a dedicar al Señor. O sea, es un día de reposo y adoración. Ese es el principio. El punto no es si es hoy o si es mañana o si es antes. No, Juan Calvino decía, si en la iglesia de Cristo se ponen de acuerdo y quieren hacerlo el lunes, lo hagan el lunes, si lo quieren hacer el miércoles. No sé si recuerdan, hace como 2 años que el pastor estaba predicando sobre los 10 mandamientos y él nos dio un ejemplo incluso de una de las iglesias bautistas nuestra aquí hispana, que se reúnen, que lo hacen el lunes porque ellos trabajan el domingo y todos juntos tienen su servicio de adoración el lunes. Ahora, ¿qué ellos están haciendo? Ellos están reposando y están adorando. Jesús dice, el punto es eso. 6 días trabajarás y el séptimo adorarás y reposarás. Si tú empiezas el lunes, ¿cuál es el séptimo día? El domingo. Si tú empiezas el martes a trabajar, ¿cuál es el séptimo día? El lunes. O sea, el punto no es el día específico, sino que de 7 tú reposes. De 7 tú reposes. Y ese es un mensaje. Una de las cosas que lamentablemente hacen las controversias es que nos ayudan, muchas veces nos obligan a enfatizarnos en lo negativo. Y yo quiero decirle eso, cuando pensemos en el sábado, no pensemos en los adventistas, pensemos en lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere que nosotros no seamos workaholic, que nosotros no seamos dedicados al trabajo y a hacer dinero. Dios quiere que nosotros reposemos. Dios quiere que nosotros de nuestro tiempo y nuestro espacio saquemos tiempo para Él, para adorarle. Como no tenemos tiempo en toda la semana. Sí, debemos adorar al Señor la semana entera, pero oye, dedícate al Señor. O sea, no es para jugar pelota, no es para otras cosas, es para reposar
y para adorar al Señor. Entonces, lo que la Biblia enseña, el sábado, la ley del sábado tiene que ver con reposo y adoración. Evidentemente, Israel era un país. Y como país tenía que tener un día para todo el mundo. No podía ser, tú lo haces el lunes, yo lo hago el martes. Teníamos que ser como todo, como comunidad. Entonces, evidentemente, había que ser un día fijo. Pero el énfasis de Dios siempre es en reposo y adoración. Otra cosa dice, corto y bueno. Vamos a hablar de eso. Recuérdense que sábado lo que viene, o la palabra que se utiliza en la Biblia es Shabbat. Shabbat lo que quiere decir es reposo. Entonces lo que Dios dice es, 6 días trabajarás y el séptimo es Shabbat para Jehová tu Dios. Entonces, si usted empieza el lunes a trabajar, ¿cuál es el día que tú vas a tener de Shabbat, de reposo para Dios? Va a ser el domingo. Pero es el término, no enfatice el nombre sábado, sino el Shabbat, reposo. ¿Se entiende eso? Sí, siempre me preocupo. Aquí entonces, mis hermanos, lo segundo que vemos rapidito, la iglesia del Nuevo Testamento asumió la adoración el primer día de la semana. Eso lo vemos en 1 Corintios 16:2. Ahí en 1 Corintios 16:2, Pablo le está hablando de tomar una ofrenda para los hermanos y él le dice, reunidos todos el primer día de la semana. O sea, evidentemente los hermanos, se recoge la ofrenda, ¿cuándo es generalmente? El día de la adoración. Y si él le dice, ustedes recojan su ofrenda, todo el mundo aparte, el primer día de la semana, ¿qué día era que ellos se reunían? El primer día de la semana. Y eso puede ser comprobado históricamente. Ellos enfatizan que no, que eso fue Constantino que lo cambió. No, desde el tiempo bíblico vemos que ellos se reunían el primer día de la semana. Probablemente por 2 razones. ¿Por qué digo probablemente? En la Biblia no hay una teología, no hay en el Nuevo Testamento un pasaje dedicado a hablar del primer día de la semana. Entonces, probablemente, ¿por qué lo hicieron el primer día de la semana? Para conmemorar la resurrección. Recuérdense que en el Antiguo Testamento, Dios dice que Él consagró el séptimo día, ¿verdad? ¿De qué? ¿Qué pasó el séptimo día? Dios descansó después de la creación. El séptimo día es, por así decirlo, para conmemorar la gloria de Dios que creó el mundo. Ahora, los cristianos en el Nuevo Testamento dijeron, ok, hay que conmemorar, ¿verdad?, que Dios creó el mundo. Pero Dios ha hecho una obra aún mayor que la creación del mundo. ¿Qué obra es esa? La salvación. ¿Dónde se vindicó la salvación? ¿Verdad? Cristo murió, pero ¿dónde se vindicó? ¿Dónde se enfatizó de que Dios aceptó el sacrificio de Cristo? Cuando Dios resucitó a Cristo de los muertos. Entonces, como eso fue, y los evangelios hablan de que enfatiza que fue el primer día de la semana, muy probablemente los hermanos dijeron, no, ok, pero vamos a hacerlo el primer día de la semana para celebrar que Cristo ha resucitado. También, algunos dicen que probablemente fue también para hacer distinción de la sinagoga judía. Recuérdense que al principio los cristianos eran vistos como simple y llanamente una secta dentro de los judíos. Al punto de que en el Imperio Romano, recuérdense que los judíos tenían permiso para hacer para no tener muchos dioses como tenían los romanos. Al principio los cristianos no fueron perseguidos porque los romanos decían, esos son una secta de los judíos. Los cristianos comenzaron a ser perseguidos por los romanos a gran escala cuando los judíos dijeron, no, ellos no son judíos. Ahí fue que ya el permiso que nosotros teníamos para no adorar al César y para no adorar a los otros dioses se nos expiró y comenzó la persecución. Entonces, probablemente, para hacer distinción entre la iglesia y la sinagoga judía, los cristianos se reunían el primer día de la semana. De nuevo, lo más importante es lo siguiente. La salvación no depende ni se mide por la observación del sábado. ¿Qué nos dice Romanos 14, 5 al 9? ¿Qué nos dice Colosenses 2, 16?
¿verdad? Que la salvación no depende de días, de tomar días. Pablo dice, si algunos creyentes hacen una diferencia entre un día y el otro, otros no. Cada quien que lo haga para el Señor. Pablo dice, cada quien esté convencido de lo que cree. O sea, ese es el punto. Esas son simplemente algunas referencias. Estamos supuestos a terminar hoy. Van a preguntar, ¿qué tiempo tenemos? Pastor, ¿qué tiempo tenemos? 2 minutos. Ok. Probablemente faltan algunas de las cosas más importantes. Faltan sobre la regla alimenticia, que ellos hablan del puerco. Y lo más importante, falta cuál es la enseñanza adventista sobre el juicio. Yo voy a hablar con Fredito a ver si me dan otro domingo. Pero vamos a terminarlo ahí. Vamos a terminar leyendo Romanos 14:5. Romanos 14:5 para terminar con respecto al sábado. Sí, Romanos 14:5 dice la palabra de Dios. Uno hace diferencia, está hablando entre cristianos, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno, dice Pablo, esté plenamente convencido en su propia mente. Pero ¿qué es lo importante? El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Cristo es nuestro Señor. Como le dije, lo que criticamos aquí, o lo que llamamos un error fundamental, no es que los adventistas se reúnan el sábado, sino el hecho que eso se convierte para ellos en el sello de la salvación, la marca de la bestia, un prerequisito para ser salvo. Y eso es lo que es un error, una herejía grave delante del Señor. Hermanos, sea que vivamos o que comamos, para el Señor hagámoslo. Vamos a orar.